Buenas tardes con todos. En esta oportunidad, los estudiantes de la Universidad Católica de Santa María, Cuno Carlos Paul, Chura Chambi Joel, Lipo Ochoa José y quien les habla, Maite Escobedo Edson, les vamos a presentar el análisis realizado del artículo publicado en el año 2013 llamado Descubrimiento automático de fallas en procesos de negocio usando técnicas de minería de procesos, de los autores Guillermo Calderón Ruiz y Marco Sepúlveda. La presentación está dividida en 4 partes. Primero, veremos la problemática que aborda el artículo, la propuesta de solución, la validación de la propuesta, junto con sus resultados, y finalmente lo que veremos es una aplicación del artículo sobre uno de los proyectos que estamos llevando a cabo los expositores, que es la optimización del proceso de ventas de una librería. Hablemos de la problemática. En el año 2013, las organizaciones y compañías estaban llevando a cabo iniciativas muy completas para encontrar las causas de fallas en un proceso de negocio. Esto con el fin de solucionarlas y mejorar el servicio o producto que brindaban. Encontrar la fuente de estas fallas es un proceso basado en técnicas semiformales y lluvia de ideas. Hasta ese año existían y existen, está claro, algunas técnicas que los autores del artículo destacan en la sección de trabajos relacionados. Se menciona que hay una técnica para identificar las anomalías en la ejecución de procesos. También se habla de una metodología conceptual de causa-raíz que analiza un proceso de negocio. Y la otra técnica que mencionan trata de un mecanismo de identificar causa-raíz de fallas basado en una secuencia de eventos hasta encontrar una falla. Sin embargo, estas técnicas que habían hasta ese año eran difíciles de sistematizar y consumían demasiados recursos, sumándole otro gran problema, que hasta ese momento no había una técnica que haga el descubrimiento de fallas de manera automática. Ahora que sabemos la problemática, los autores proponen una técnica novedosa, basadas principalmente en 2 técnicas de minería de procesos: el algoritmo de verificación de conformidad, el cual permite identificar actividades fallidas en un proceso, y el algoritmo de detección de anomalías, el cual clasifica los casos en un registro de eventos normal y anómalos, desde la perspectiva de flujo de control. Partiendo desde este punto, la técnica propuesta por los autores se diferencia de otras principalmente porque permite identificar fallas en el flujo de control y perspectiva de tiempo, también permite identificar las posibles causas de estas fallas y además porque funciona de manera automática. Ahora hablemos del funcionamiento. Esta técnica consiste en 3 etapas. La primera etapa es el filtro. Aquí se tiene un registro original que se va a filtrar en 2 tipos de registros, uno de casos exitosos y otro de casos fallidos. En la segunda etapa tenemos el descubrimiento de patrones. Lo que vamos a hacer aquí es extraer patrones de comportamiento de ambos registros. Y finalmente en la tercera etapa tenemos la conformidad del patrón de comportamiento, que básicamente es comparar los patrones de los casos fallidos versus los casos que tuvieron resultados aceptables. Para tener un mejor entendimiento de esto, vamos a explicar más a detalle en las siguientes diapositivas. Un requisito para usar esta técnica es tener una caracterización de la salida del proceso para cada instancia en un registro de eventos. Generalmente esta información está asociada con una métrica del proceso. Por ejemplo, en un proceso de ventas por internet, una métrica podría ser el tiempo de entrega. Esta métrica debe almacenarse en el evento que logre un atributo adicional. Entonces pasemos a explicar la etapa de filtrado. Lo primero que necesitamos es un log de eventos. Luego se definen las métricas comerciales. Como vimos en el ejemplo, el tiempo de entrega en una página de ventas por internet. Entonces, en base a esto se comienza a filtrar las instancias del proceso que no han cumplido con el tiempo de entrega y se separan en el registro de casos fallidos, y las instancias que sí han cumplido se ubican en el registro de casos exitosos. Ahora tenemos un registro de casos exitosos y uno de casos fallidos. Como segundo paso es extraer los patrones de comportamiento o ejecución de ambos registros de eventos, es decir, patrones que producen resultados aceptables, es el caso de las ejecuciones exitosas, y patrones que producen resultados fallidos, que es el caso de las ejecuciones fallidas. Para ello, se utiliza el algoritmo de análisis de diagrama de secuencia de rendimiento. La técnica se basa en este complemento porque considera las características del flujo de control, es decir, el orden en que se realizan las actividades, y se basa en el tiempo, es decir, en la duración de las tareas y tiempos de espera entre las mismas. Before to continue
with the next stage. We have to consider that the successful patterns are fuller, considering a minimum occurrence. Frequency could percentage F. In this way, successful patterns that had low frequencies are excluded. This means that they are not considered because they could represent strange behavior. In the third and final stage, called behavior pattern conformity, we have to compare both sets of patterns. That is, the successful patterns versus failed patterns. Each pattern that produces a failed result is taken and compared against all the patterns that produce an acceptable result. When we make the comparison, we will find differences. These differences represent the possible causes of failures in the analyzed business process. En esta etapa es posible identificar 4 tipos de diferencias, es decir, las posibles causas de fallas. Dentro de la perspectiva del flujo de control, hay 3 posibles causas potenciales de fallas. La primera tenemos las tareas faltantes. Estas son aquellas actividades que no se realizan en ningún patrón fallido, pero se realizan en todos los patrones exitosos. Luego tenemos las tareas innecesarias. Estas son aquellas actividades que se realizan en algunos patrones fallidos, pero no en ningún patrón exitoso. También tenemos el comportamiento diferente. Estos son patrones fallidos que no son equivalentes a ningún patrón exitoso. Y desde la perspectiva del tiempo, tenemos el caso de diferentes tiempos. Cuando un patrón fallido tiene un patrón equivalente entre los patrones exitosos. Es decir, ambos tienen el mismo flujo. Entonces se toma en cuenta el tiempo de procesamiento, la duración de las tareas y los tiempos de espera, los cuales se comparan entre los patrones equivalentes. Para comprender cómo se identifican las causas de fallas del flujo de control, veamos los gráficos que se presentan en el artículo. En la figura de la izquierda se encuentran los patrones exitosos y en la figura de la derecha los patrones fallidos. Al comparar cada patrón fallido, en este caso el patrón F0 y F1 con los patrones exitosos, que es S0 y S1, se puede identificar que la tarea 5 en F0 y F1 nunca se ejecuta, mientras que en los patrones exitosos sí se ejecuta. Por lo tanto, no ejecutar una actividad podría ser la razón de resultados incorrectos en un proceso de negocio. Ahora observemos la tarea 6 en la figura de la derecha. Notemos que esta se ejecuta en los patrones fallidos, pero en los patrones exitosos no se ejecuta para nada una tarea 6. Por lo tanto, la ejecución de actividades adicionales podría ser la razón de resultados incorrectos en un proceso de negocio. Ahora vemos el caso de comportamiento diferente. Para este tipo de fallo observamos los patrones exitosos S0 y S1 de la figura del lado izquierdo y los patrones fallidos F2 y F3 de la figura del lado derecho. Al comparar el patrón fallido F2 contra los patrones exitosos, podemos observar que el patrón F2 tiene un comportamiento de secuencia diferente. Este ejecuta la tarea 4 y regresa a la tarea 3, lo cual no ocurre en ningún patrón exitoso. Por lo tanto, la ejecución de actividades en diferentes secuencias podría ser la razón de los resultados incorrectos en un proceso de negocio. Ahora veamos el patrón F3 y comparemos contra todos los patrones exitosos. Podemos notar que el patrón F3 es equivalente al patrón exitoso S0, pero este patrón F3 es un patrón fallido. Entonces, en esta situación debemos evaluar desde otra perspectiva del proceso de negocio, pues en este caso es desde la perspectiva del tiempo. En la perspectiva del tiempo, como vimos en el caso anterior, si un patrón fallido es equivalente a un patrón exitoso, entonces es necesario hacer una evaluación basada en el tiempo. Para esto es necesario tener 2 elementos, el criterio y un patrón, que en este caso es un umbral. Entonces primero entendamos qué significa este umbral. Este umbral es un intervalo o una variación aceptable que se le asigna al valor del criterio. Entonces, como primer criterio tenemos el tiempo de procesamiento. Este tiempo es la duración de una ejecución de un patrón en su totalidad, desde la tarea 1
hasta la última tarea ejecutada. Para ellos tenemos el umbral del tiempo de procesamiento, para ejecuciones normales, el cual representa una variación porcentual aceptable del tiempo de procesamiento. Bueno, para entender mejor el significado del umbral, supongamos que tenemos un proceso X, el cual tiene un tiempo promedio de duración de 100 minutos, y el umbral asignado es del 5%. Entonces, para las comparaciones de tiempos de procesamiento, podemos decir que un patrón fallido es equivalente a un exitoso si tiene un tiempo mayor a 95 minutos y menor a 105 minutos. Es decir, que se encuentra dentro del umbral asignado. Tenemos como siguiente criterio el tiempo de duración. Este es el tiempo que dura la ejecución de una tarea. Está representada como bloques, como se puede observar en la figura. Para este tiempo tenemos el umbral de tiempo de duración para cada tarea I. Finalmente, tenemos el criterio de tiempo de espera. Este es el tiempo de espera que hay entre una tarea A y una tarea B. Este tiempo está representado como una flecha, como se observa en la figura. Por este criterio se le asigna el umbral del tiempo de espera, para cada tiempo de espera J entre tareas. En la comparación basada en el tiempo, primero se compara el tiempo de procesamiento, luego el tiempo de duración y finalmente el tiempo de espera. So with all this knowledge, let's see the comparison of the failed pattern S3 with the successful pattern S0. To do this, we first compare the processing time of both patterns. If they are different, a potential cause of failure has been identified. But if the processing time of the failed pattern F3 is within the limits of the threshold %U, we will continue with the next comparison. Ahora vamos a comparar el tiempo de duración de cada tarea, es decir, de los bloques de color negro. Y como se muestra en la figura, los bloques de la tarea 1 y 2 son muy parecidos. Pero analicemos el caso de las tareas 3 y 4. Los bloques no parecen ser del mismo tamaño. Por lo tanto, si la duración de una tarea de un patrón fallido es mayor o menor que el umbral ya definido TI%, hemos identificado una causa potencial de falla de tiempo. Pero si está dentro de los límites del umbral TI%, entonces debemos proceder con la siguiente comparación. Ahora vamos a comparar el tiempo de espera entre tarea y tarea, que se define con una flecha. Si el resultado es mayor o menor que el umbral ya definido WJ%, hemos identificado entonces una posible causa de falla de tiempo. Pero ¿qué pasaría si sigue siendo equivalente? Entonces deberíamos de comparar desde otra perspectiva cómo vienen a ser los datos de proceso. Es justamente esta perspectiva que los autores están trabajando para mejorar esta técnica. Ahora veamos la validación. Los autores realizan esta etapa mediante modelamiento y simulación de un proceso. Primeramente, la técnica se implementó como un complemento de la herramienta PROM. Realizaron pruebas con varios registros de eventos. Para generar estos registros de eventos se utilizó la herramienta cPNTools, donde modelaron y simularon su proceso. Entonces, al añadir funciones preconstruidas a cPNTools, es posible generar registros de eventos en formato XML. Después utilizaron lo que es la herramienta PROM-Import para poder agrupar esos registros de eventos en un archivo MXML y después poder trabajar con PROM. Todos los registros de eventos generados tenían 1000 casos, de los cuales 844 eran casos exitosos y 156 eran casos de falla. Se crearon 251 registros donde se introdujeron diferentes tipos de falla, tanto de flujo de control y de tiempo. Además, se realizaron pruebas de sensibilidad con los siguientes cambios. Se crearon registros de eventos con un bajo porcentaje de 1 a 5, 10, hasta un 20% de casos fallidos. Así también se realizaron o se crearon registros de eventos con un porcentaje muy alto, desde un 80, 90, 95 hasta un 99% de casos fallidos. La siguiente figura muestra la pantalla principal del complemento implementado, donde es posible ver los parámetros establecidos, los umbrales ya explicados anteriormente, los patrones filtrados exitosamente o no,
Y en la parte superior nos indican los casos exitosos, que vienen a ser 152, y también los casos de falla, que vienen a ser 99. Luego se puede observar que en el primer y segundo recuadro se muestran el número de tareas faltantes o también innecesarias, pero en esta simulación no se encontró algún caso. Después notamos que en el tercer recuadro la técnica ha encontrado un patrón de falla, que viene a ser el 11, y que es equivalente a un patrón exitoso, que viene a ser el 6. En el cuarto recuadro nos muestra el número de patrones que no son equivalentes, en este caso 33. En el quinto y sexto recuadro se muestra si los patrones encontrados son equivalentes en la perspectiva de tiempo. En este caso se encontró el 11 y 6 y notamos que los mismos no son equivalentes respecto a esta perspectiva. Los resultados, según el artículo, muestran que la técnica es capaz de identificar posibles causas de fallas, es decir, actividades faltantes o innecesarias y patrones de comportamiento que difieren entre sí en el flujo de control o las perspectivas de tiempo, tal y como lo vimos en la anterior diapositiva. Respecto a la efectividad, la técnica tiene un 86% de validez, lo cual consideramos que es bastante. En cuanto a las deficiencias, la técnica tiene algunos problemas al momento de identificar problemas combinados en la perspectiva del tiempo. Es decir, si un caso tiene más de una falla en la perspectiva del tiempo, la técnica solo identifica el primer criterio, el cual es el tiempo de procesamiento. Ahora veamos la aplicación de esta técnica a un caso real. Los expositores de esta presentación hemos desarrollado un proyecto llamado Optimización de un proceso de ventas de una librería llamada Elías. Este proceso básicamente consiste en una actividad inicial de preventa entre un cliente y un vendedor. Aquí se genera un comprobante de pago, que se envía a un cajero. Él se encarga de cobrar el monto total y finalmente el cliente se acerca al empaquetador para que éste le entregue los productos que el cliente pidió. En la figura se puede observar el modelo de este proceso. Se puede apreciar con más detalle las actividades que realizan los tres roles y cómo interactúan entre ellos. Modelamos el diagrama en la herramienta bpmn.io con el fin de obtener el archivo con extensión bpmn para poder hacer la simulación del proceso. Con este archivo generado hicimos una simulación de 1000 instancias en la herramienta BIM. Esta herramienta nos genera un archivo con extensión mxml que contiene todos los registros simulados que nos servirán para aplicar la técnica. Este archivo contiene el registro de eventos simulados. En su momento hicimos el análisis de esta simulación. Todos los datos generados eran muy parecidos a la realidad. Podemos observar con detalle las actividades y el tiempo que toman cada una de ellas. Lo que sigue es aplicar la técnica, específicamente las tres etapas anteriormente explicadas. Lo primero que hicimos es importar el log de eventos en la herramienta PROM. Utilizamos el complemento para el descubrimiento de patrones. La métrica para el filtrado fue en base al tiempo de duración de la actividad llamada consultar en el programa, que es realizada por un vendedor de la tienda en este proceso de ventas. Como observan en la figura, filtró todos los patrones del registro de eventos. El lado derecho podemos observar el número de patrones, su frecuencia y el tiempo mínimo y máximo y promedio de cada uno. Lo segundo es el descubrimiento de patrones. Con el filtrado anterior obtuvimos los patrones de las instancias correctas y de las fallidas. Como pueden observar en la figura, tenemos dos ventanas. El recuadro que está en la parte superior representa los patrones exitosos y el segundo representa los patrones fallidos. Respecto a la conformidad, pudimos observar que muchos patrones fallidos no coincidían con los exitosos en la perspectiva del flujo de control, pero había algunos que sí, como el caso del patrón 2, donde se observa que son iguales en cuanto al flujo, pero respecto al tamaño del bloque, es decir, la duración de la actividad, eran diferentes. Lo mismo estuvimos haciendo con todos los patrones restantes. El resultado de las posibles fallas lo obtuvimos de forma manual debido a que no pudimos acceder al repositorio que contiene el complemento de la técnica mostrada anteriormente. Pero esto no impidió que pudiéramos usar las etapas explicadas. Estamos seguros que con la técnica todo este proceso se hubiera hecho de forma automática y nos daría como respuesta las posibles fallas en el proceso de ventas de la librería Elías.
This is the reference of the analyzed article. If you wish to get the document, you can find the link below in the description part. You should just click on it and download the document. Well, that will be all. Thank you.